Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan lo que yo había dicho de memoria en la charla anterior, los versículos. Ahora lo vamos a leer rápidamente porque vamos a leer varios textos sin entrar a desmenuzarlo y a estudiarlo porque ya lo hicimos. Pero como una prueba de a ver si ustedes, para ustedes mismos, han entendido estas cosas, porque vamos a entrar en cierta profundidad de la vigencia de la ley, pero un resumen. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista tiene un mensaje, y en ese mensaje, en el capítulo 14, se presenta con un ángel que tenía el Evangelio eterno, y ya estudiamos por qué era eterno, para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y entonces mi pregunta, o la pregunta que nosotros nos debemos hacer, es: ¿qué sucede con la creencia de nuestros hermanos evangélicos o de otras ideologías que están predicando siempre lo mismo? Cristo, el rapto, y ahora por todos lados, y no sé qué porcentaje de evangélicos de las diferentes confesiones religiosas creen solamente en el rapto, inminente, el rapto. Pero mi pregunta a esos evangélicos, o nuestra pregunta si conversamos alguna vez con uno o varios evangélicos o evangélicos de diferentes creencias, ¿qué sucede con lo que dice Apocalipsis 14? Ya en Apocalipsis 10 ya decía el ángel: necesario es que otra vez. ¿Pero qué quiere decir otra vez? Y bueno, significa que se tiene que predicar el Evangelio en una segunda oportunidad. Necesario es que otra vez quiere decir que se ha predicado algo sin fuerza, fallido, que ha producido amargura en el vientre, y es el ángel, no los adventistas. Bueno, nosotros tomamos lo que dice el ángel, y no un pastor evangélico o un licenciado en teología evangélico o mormón o testigo de Jehová. La pregunta nuestra es: ¿y qué es de lo que el ángel instruye? Necesario es que otra vez profetices a naciones, pueblos, tribus, lenguas. Se profetice que en el capítulo 14 se unen los primeros versículos, los mensajes o los versículos que hablan de los 144.000, para después inmediatamente ingresar a que el ángel, aparece el mensaje de los tres ángeles, y uno de los ángeles, el primer mensaje, dice que venía con el Evangelio eterno, lo que había quedado inconcluso en el capítulo 10, en el último versículo. Venía con el Evangelio eterno. Es eso lo que es necesario, que otra vez se profetice a naciones, pueblos, tribus y lengua. ¿Qué tenemos que profetizar? El rapto y el rapto. O que la ley ha sido abolida, que estamos bajo la gracia, que la ley ha sido abolida y que no debemos ser legalistas y que no debemos guardar el sábado. Necesario es que otra vez profetices a naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Qué debemos predicar? En el capítulo 14 dice que venía el ángel con un evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, nación, pueblos, tribu y lengua. Y otra vez exclamamos, señores hermanos de otras iglesias, es la segunda vez que el ángel está diciendo que tiene un gran evangelio para que se predique un evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Vamos a la comparación de textos.
señores evangélicos que no lo hacen. ¿Por qué siguen predicando el rapto? ¿Qué evangelio eterno es el rapto? ¿Y qué ha pasado con el evangelio eterno que tanto había que predicar si los evangélicos siguen predicando lo mismo? Y nosotros, los adventistas, hace rato que venimos predicando sobre la ley y el sábado. Pero acá tiene que haber una forma diferente de presentar el mensaje y con el don de profecía. ¿Y qué es del derramamiento del Espíritu Santo prometido por Jehová en Joel? ¿Qué acaso, señores evangélicos, ustedes están pensando que el derramamiento del Espíritu Santo ya ocurrió en tiempo de los apóstoles y explicado por el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que ya se cumplió lo que dice Joel? Se cumplió de forma parcial. ¿No se dan cuenta que en Joel, en el capítulo 2 y en el versículo 27, está diciendo que Dios va a volver a derramar el Espíritu Santo como lo dio al principio? Entonces eso es lo que estamos esperando. ¿Y por qué no predican con nosotros los adventistas también? Porque hay adventistas que se duermen en los laureles y no predican eso. No están haciendo énfasis en el segundo derramamiento con potencia, como el Señor ha dado al principio, lo va a volver a dar. Y explica de que el don de profecía, Dios dice que va a derramar sobre toda carne su espíritu, y todos los que reciban el espíritu profetizarán, hombres, mujeres, siervos libres, gente grande, mancebos. Pero acá dice que será completado. ¿Por qué? Porque antes que venga el día espantoso de Jehová, y habla de las grandes señales de la venida de Cristo, que cuando Pedro explica, faltaba mucho para esos eventos. Hoy día ya estamos pisando esos eventos. Y ahora sí tiene que venir la lluvia tardía. Y encima vemos una tremenda guerra frenada. Un ángel que le dice: no suelten los vientos, no destruyan la tierra hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y entonces estamos hablando de qué es el sello. El sello es el Espíritu Santo que sella la ley. ¿Y qué ley? La que contiene el sábado, les guste o no a nuestros hermanos evangélicos. Y ese es un mensaje que se tiene que predicar con fuerza. Y en el capítulo 14 estamos viendo que viene el ángel, el primer ángel, trae un evangelio eterno que hay que predicar a nación, pueblo, tribu y lengua, a ver si nos movemos en todo el planeta a predicar. ¿Y a predicar qué? ¿Y qué dice? Temed a Dios, y ya ahí hemos visto de forma soslayada que está diciendo el ángel: teme a Dios, y en el contexto se teme a Dios guardando sus mandamientos. Porque la hora de su juicio es venida, y cuando hacemos la comparación de textos está unida la ley de Dios con el juicio. La ley hemos visto varios textos en el Antiguo Testamento y hemos visto varios textos en el Nuevo Testamento. Dicho por Pablo y dicho por Santiago. Y en el Antiguo Testamento también, varios textos. No se puede separar la ley y el juicio. Y la forma de temer a Dios, y podríamos buscar más textos que dicen que temamos a Dios, en otros textos de Deuteronomio: a Dios temerás, a Dios os allegaréis, a Él temeréis, a Él obedeceréis, guardaréis sus mandamientos. Y hace énfasis el Señor con el temer, allegarnos a Dios, entregarnos a Dios, cumplir con sus mandamientos. Y parece obsesivo con temerle a Dios, guardar sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio de lo que hayamos hecho. Y lo dice Pablo bien claramente en el capítulo 2 de Romanos. Lo dice también el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su epístola. Pero entonces, hermanos, está diciendo de que de forma solapada, digamos así, en el capítulo 14, que ese evangelio que hay que predicar a naciones, pueblo, tribu y lengua, y que es ayudado por el ángel del capítulo 18, versículo 1 al 4, señores evangélicos, ¿por qué predican el rapto? ¿Y qué de este evangelio, de esta gloria que ilumina toda la tierra con mucha potencia, pero la ilumina la tierra?
ya no ahora, como somos ahora que predicamos y predicamos, son poquitos. Un evangelio eterno, poderoso, que llega a toda la tierra con mucha potencia del Espíritu Santo y la divide a la sociedad en dos. A los que se quedan en la Babilonia endemoniados, guarida de espíritu inmundos, y los que salieron de la Babilonia porque Dios les dijo, salid pueblo mío de la Babilonia para que no seáis participantes de su pecado y recibáis de la plaga. Queda separada la sociedad y el Espíritu Santo cumple su función. Y entonces los que no se han convertido allí quedan perdidos para siempre. Y comienza Dios a derramar las plagas. ¿Pero sobre quiénes? ¿Y quiénes son los que dejaron Babilonia? Porque allí se está hablando de un grupo dividido ahora en dos. El grupo, o sea, toda la sociedad dividida en dos. Los endemoniados que no se salvan, están perdidos, tienen la señal de la bestia, pertenecen a la Babilonia, y los hijos de Dios, de todas las ideologías que huyan de la Babilonia, para recibir el sello de Dios y no ser participantes de los pecados y que no caigan los juicios, ni las plagas, ni nada. Y eso no vamos a predicar y tenemos que esperar el rapto. Bien, hermanos, es un resumen. Ahora vamos a leer lo que hemos comentado. Vamos a ir a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y lo vamos a leer rápidamente y a ver si viene a la memoria de ustedes lo que hemos comentado la clase anterior. Lo leemos rápidamente, porque son muchos versículos los que vamos a tener que ver y considerar. Pero lo vamos a considerar superficialmente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. En San Juan, en el capítulo 14, ¿qué habíamos leído nosotros? Rápidamente, capítulo 14. El versículo 13 y el versículo 14. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se acuerdan que lo hemos considerado? Yo les dije de memoria. Ahora quiero que lo veamos con nuestros ojos. Todo lo que él pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Listo. En esa promesa contesta Cristo como lo ha prometido, pero también contesta el diablo y Cristo se retrotrae y no contesta a Cristo. Por más que haya prometido todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, no contesta a Cristo y lo deja al diablo que conteste. ¿Y a dónde está eso? Entonces, vamos rápidamente a San Mateo, al capítulo 7. ¿Con qué autoridad digo yo semejante cosa? San Mateo, capítulo 7. Y ahora vemos lo que les dije de memoria en la charla anterior. Capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si vamos a la comparación de texto, la voluntad del Padre que está en los cielos es obedecerle, es temerle y guardar su mandamiento. ¿Cómo hago yo la voluntad del Padre? Ay, Padre, yo hago tu voluntad. Y Dios me pregunta, ¿y qué haces? Y no sé, yo hago tu voluntad porque yo estoy bajo la gracia. Tenés que obedecerme, me va a decir Dios. Tenés que hacer algo. ¿Y qué tengo que hacer? Portarme bien. ¿Y cuál es el medidor de mi conducta como corresponde, señalada por Dios y que esté en armonía con la voluntad de Dios? Y es la ley la que me indica. Y entonces, sigamos, que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿y por qué Jesús dice esto? Porque en el versículo 22 dice que cuando Él venga a la tierra, muchos, no pocos, porque no leen pocos ustedes, o leen pocos, no leen pocos, leen muchos, porque muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos,
predicamos según otras versiones, pero profetizamos en otras. En tu nombre, y hasta haciendo énfasis Jesús en su nombre. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan cuenta que el Señor está constantemente señalando su nombre? ¿Qué dice en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14? Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo le haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Bueno, acá Jesús no contestó. Muchos le dirán, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos echado demonios en tu nombre, y no hicimos muchos milagros en tu nombre. Noten cómo el Señor señala el peligro de su nombre, donde el Señor termina diciéndoles en versículo 23, y entonces, me gusta mi versión, les protestaré, más que les diré, les protesto, porque me cansé de advertirles que guarden mis mandamientos. Les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Significa que aunque haya una promesa de Cristo que todo lo que se pide en su nombre, Él contestaría no, no en todos los casos. Acá está mostrando que muchísimos cristianos, no pocos, les van a decir a Cristo ya tarde, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús dice, apartado de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. ¡Qué peligro! Y entonces rápidamente vamos a San Juan capítulo 14 otra vez. Y en San Juan 14 leemos el versículo que sigue, 13 y 14, la promesa de que todo lo que pidamos en su nombre Él contestaría. Pero el versículo 15 está la condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Ya lo hemos leído. Y entonces, ¿qué dice el versículo 16? Como consecuencia de guardar los mandamientos. No, hermanos, estamos bajo la gracia. No hace falta que guardemos la ley está abolida, no seamos legalistas, todo es por gracia. No, acá Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿y entonces qué? Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El versículo 17 dice quién es. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Cuál es la condición? Si guardamos los mandamientos, Jesús ruega al Padre y se nos da el verdadero Espíritu Santo. Bueno, allí está el problema. El problema está en que no tienen el Espíritu Santo verdadero. Por eso, como Jesús nos rogó, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes en esto. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame en este otro. Padre, en el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo. Dios nos contesta, viene otro espíritu, un espíritu del diablo que se hace pasar por Cristo. Y esa persona está llena de gozo, de paz, y hace milagros que no lo imitan a los milagros de Dios, ya lo hemos visto, esos pseudo milagros, pero los contestó el diablo. Y entonces cuando viene Cristo, están perdidos y no saben cómo convencerlo al Señor, por favor, sálvame. Y entonces la condición es, guarda mi mandamiento y yo le ruego al Padre que te dé el verdadero Espíritu Santo. Y ahora noten, palabras que les molesta a nuestros hermanos evangélicos y que tienen que entender. El versículo 21. El que tiene mis mandamientos, otra vez, que no está abolido. No están abolidos los mandamientos, no está abolida la ley. Una vez más, y el que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, esa palabra los guarda, les hace mal a los evangélicos. No, estamos bajo la gracia. No hablen de obedecer, no hablen de guardar, no. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré. Y ahí está la promesa, y me manifestaré a él, el verdadero Cristo. Ya no el diablo. Pero no hace falta ni que le pregunte, Señor, ¿sos vos en esta visión
o es el diablo, Señor? No vaya a ser que yo crea que sos vos y cuando vos vengas me condenes. No, si guardamos la ley, nadie me va a decir este es Cristo. Él mismo me dice, yo me voy a manifestar a ti si guardas mis mandamientos. ¿Qué más, hermanos? Versículo 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, siempre amó, no. El que me ama, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. ¿Y por qué le hago yo énfasis? Porque vamos a ver en el énfasis que hacen ellos con respecto al amor y al énfasis que hace Jesús con respecto al amor. El que me ama otra vez, dice el versículo 21, 23, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, todo lo que diga la Biblia, y mi Padre le amará, y vendremos a él, lo dice Cristo, y haremos, plural, con él morada. Si guardamos los mandamientos, Jesús ruega para que baje el verdadero Espíritu Santo, y viene el Padre y el Hijo por medio del Espíritu y moran dentro nuestro en espíritu, y nuestro cuerpo se transforma en templo del Espíritu Santo, y cuando venga Cristo, no le vamos a explicar nada. ¿Se acuerdan ustedes que está profetizado de lo que van a decir los hijos de Dios cuando Cristo venga? ¿Se acuerdan a dónde está? Hermanos, en Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Que vendrá Cristo, vendrá Jehová para destruir la muerte, dice, y enjugar la lágrima de todos los rostros. Y se dirá en aquel día, está escrito por Isaías, profeta, que vamos a decir, este es Jehová, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos, y repetimos, este es Jehová, le hemos esperado, este es Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Un grupo que lo ve y dice, por fin que viene Yeshua, el Cristo, Jehová, el Salvador. Viene a destruir a la muerte, a enjugar las lágrimas de todos los rostros, a quitar el dolor, a resucitar a los muertos, a darnos vida. Por fin que viene nuestro Señor, y qué alegría. Y los otros, Señor, Señor, ¿por qué nos condenas? En tu nombre hemos lanzado demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre, y Jesús le dice, no los conozco. El diablo les contestó. Noten qué importante que es guardar los mandamientos. Una vez que vemos esto, entonces, rápidamente vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y si ustedes han comprendido la magnitud de lo que acabamos de decir, vamos a Apocalipsis, en el capítulo 14, capítulo 12 primero, versículo 17. ¿Entienden, hermanos, estas palabras ahora? 12, 17. Entonces el dragón, que es la serpiente antigua que se llama diablo, que se llama Satanás, fue airado contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros, o con los descendientes, o los otros de la simiente de ella. ¿Y cuáles son las características? El dragón fue airado. ¿Qué lo aira al dragón? Los cuales guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué decía Jesús? Y guardan los mandamientos, y guardan los mandamientos, y guardan los mandamientos. El que me ama, guardará mis mandamientos, y los que me ama, guardarán los mandamientos. ¿Qué le molesta al diablo? Que guardemos los mandamientos. Entonces hay dos grupos. Uno que dice, si lo amamos a Jesús y predicamos, debemos guardar sus mandamientos. Si queremos tener el Espíritu Santo, si queremos que Jesús nos conteste, si queremos que Jesús se manifieste en nuestra vida y que estemos seguros de que es Jesús, guardemos sus mandamientos. Y la demostración del amor a Dios y el amor al prójimo, guardar los mandamientos. Pero ¿qué le molesta al diablo? Ahora nos vamos al extremo. Y el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, aborrece la ley y aborrece a los que guardan los mandamientos de Dios. No hables de guardar, no hables de obedecer,
aborrezco la ley. Hay una razón, ¿no? No sé si notan los extremos. Un Cristo hablando de guardar la ley, si lo amamos, si me amáis guardar mi mandamiento y yo voy a derogar, etcétera, etcétera, para que estemos seguros que Cristo mora en nosotros. Y el diablo que no quiere que guardemos la ley. Y entonces notamos los adventistas y los evangélicos que dicen no guardemos la ley, no guardemos la ley, está abolida la ley, no obedezcamos el sábado, no sean legalistas, estamos bajo la gracia. Y un extremo, guarda los mandamientos y guarda los mandamientos. Y en el capítulo 14, luego de ver en el versículo 6 de que viene un evangelio, que viene un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua, que predica, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y en el capítulo 14, después de hablar de forma solayada sobre la ley de Dios, teme a Dios porque la hora de su juicio ha llegado, y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y que adoremos a aquel que hecho los cielos, la tierra y la mar, hablando del sábado. En el capítulo 14 dijimos, en el versículo 12 ya lo dice claramente, que cuando venga, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Tanto hemos estado explicando solalladamente que ahí habla el ángel sobre la ley de Dios, bueno, acá lo dice claramente. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe verdadera, la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios para que tengan la fe de Jesús y no del diablo. Entonces ya les digo de memoria porque no podemos demorarnos, como dice el apóstol Santiago. El que viene guardando toda la ley que ofende un solo punto, y el sábado lo ofendemos. Guardamos toda la ley porque los evangélicos guardan 9 mandamientos. Ellos dicen que no hay que guardar, que están abolidos y que estamos bajo la gracia, sin embargo guardan 9 mandamientos. Y los católicos romanos guardan 8 mandamientos. Los católicos romanos no guardan ni el sábado ni el mandamiento de las imágenes. Pero cuando los evangélicos que dicen que están bajo la gracia y que dicen que la ley ha sido abolida, les predican a los católicos, les dice ustedes tienen que guardar el mandamiento que prohíbe las imágenes. Si yo estaría allí, le diría, ¿para qué le predicas al pobre católico que guarde el mandamiento de que no hay que tener imágenes si lo estás haciendo legalista? Estamos bajo la gracia, la ley ha sido abolida, déjenlo que ellos adoren imágenes y déjenlo que violen el sábado y ustedes sigan violando el sábado. Pero nosotros legalistas no queremos violar el sábado y también no queremos tener imágenes, queremos guardar los 10. Pero ustedes no guardan nada. ¿Para qué le enseñan entonces? Ustedes guardan 9, disimuladamente poniéndose todos los escudos de la gracia, la fe, que somos salvos por la gracia, por la fe, y que no hay que ser legalista guardando la ley. Sin embargo, guardan 9, y a los católicos les obligan a guardar el mandamiento que están pisoteando, que prohíbe las imágenes. Pero qué incongruencia, mis queridos hermanos evangélicos. El evangelio eterno, que hay que predicarlo con toda potencia, que va a ser, según las profecías bíblicas, que va a ser que se conviertan todos los hijos de Dios señalados por Dios desde la eternidad. Con un evangelio adventista con potencia. Cristo y la ley. Bueno. Ahora vamos a hacer unas consideraciones sobre algunos argumentos evangélicos para que ustedes vean algunos escritos, cosas de las que carecen los 10 mandamientos. Y eso escriben los evangélicos. Y no condenan, o sea que nosotros hablamos de los 10 mandamientos, y dice que nos comemos cosas que nos dicen los 10 mandamientos, por ejemplo, la embriaguez, el lenguaje obsceno, la pereza, el orgullo, las relaciones sexuales prematrimoniales, la homosexualidad, la bestialidad. No prohíbe a los hermanos llevar, a los hermanos, mejor dicho, está prohibido que llevemos a los hermanos, según 1 Corintios 6, a nuestros hermanos, los tribunales. Los 10 mandamientos no dicen eso, nada de eso.
Y bueno, y tampoco no dice perdonar, perdonar y ser perdonado no invita al arrepentimiento, no a ayudar, no ayuda a los pobres, o sea, no dice nada de ayudar a los pobres, no ordena el bautismo, ignora la cena del Señor, la ley de Dios. Entonces, atacan los 10 mandamientos porque no están estas otras especificaciones. Y de repente viene el adventista que no sabe y dice, qué barbaridad, los 10 mandamientos están de más. Hermanos, una cosa es la letra de la ley, otra cosa es el espíritu de la ley, lo que abarca cada letra del mandamiento. Y es larguísimo de comentar. Por ejemplo, si vamos a la embriaguez, si vamos al lenguaje obsceno, si vamos al ocio o al orgullo, si vamos a las relaciones sexuales prematrimoniales, estamos hablando de fornicación y la ley prohíbe la fornicación. O la homosexualidad, Dios lo deja descontado porque Dios está hablando en la ley del hombre y la mujer. Dios desde la creación, macho y hembra los crió. Lo otro es un tercer sexo, que la Biblia no se detiene a hablar sobre el tercer sexo, porque está hablando con la creación de Dios, hombre y mujer. Entonces no tiene por qué dedicarse a hablar sobre la homosexualidad, porque se está saliendo automáticamente de eso. Cuando nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por ejemplo, vamos a leer en Primera de Corintios, porque de esto no se toma conocimiento debido, uno no interpreta lo que quiere decir acá, uno lo lee así nomás de corrido y no es así. Dice claramente el capítulo 6 de Primera de Corintios, y en los versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hemos tomado conciencia de estos versículos. El verdadero cristiano toma conciencia. Mi cuerpo y mi espíritu ya no son míos, yo soy comprado por precio. Si vamos a una comparación de textos que hablan sobre esto, vamos a ver que somos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo, y se cansa de decir, bueno, no tanto como que se cansa, pero hay varios textos que dicen que somos comprados por precio, por la sangre de Jesucristo. Ya no somos nuestros, nosotros hemos muerto, hermano, por nuestros delitos y pecados, y hemos resucitado a Cristo. Y dice que nuestro cuerpo, dicen Colosenses, debe estar escondido con Cristo en Dios. Y un montón de textos donde si yo soy de Dios, y si yo he tomado conciencia que el Espíritu Santo mora en mí, y cuando mora el Espíritu Santo, ¿quiénes vienen? El Padre y el Hijo se manifiesta, y ya mi cuerpo no es mío. Y entonces Pablo hablaba de esto cuando veía a cristianos que se acostaban con ramera, y les decía, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que vuestros miembros son de Cristo? ¿Haréis que vuestros miembros se unan con el cuerpo de una ramera? ¿No sabéis que ha dicho Dios que el que se une a una mujer ya no son dos, sino una sola carne? Y vuestros miembros son de Cristo. Tomaréis los miembros de Cristo y lo haréis miembro de una ramera. Son cosas que nosotros tenemos que tener en la cabeza, algo tan sencillo, algo tan simple. Entonces, en nuestro cuerpo que mora el Espíritu no puede haber algo obsceno. No hace falta que digas, no dirás cosas obscenas. Fíjense, hermanos,
que yo he leído muchas veces, no, algunas veces, que padres y madres han torturado a sus hijos quemándolos con cigarrillos. Y entonces, hermano, necesitamos que haya un mandamiento que diga no quemarás con cigarrillo a tu bebé. Hay padres y madres que han matado a su hijito. Hay padres que le han pegado y madres que le han pegado y lo han golpeado a los chiquitos porque estaban molestos y lloraban y molestos y ellos nerviosos, los papás, y le han pegado hasta matarlo. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero que la ley no lo dice. Porque el espíritu de la ley, entendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran de verdad y que han tomado posición de nuestro cuerpo, y de tal manera que dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el que viola su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios destruirá al tal? Porque vuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo es. Pero, ¿qué más necesitamos? Entendamos de que si violamos este cuerpo que es de Dios, de verdad, hermanos, ¿qué le vamos a preguntar al Señor? Señor, ¿de verdad que somos tú y yo? Señor, ¿de verdad vos estás en nosotros? Ah, no me diga, qué noticia, ¿no? Ah, y si yo peco, vos te molestas mucho. Hermanos, no podemos estar con esas niñadas. Esto es cosa seria. Dios ha tomado posición absoluta de nuestro cuerpo. Somos de Dios. En espíritu, mente, alma y cuerpo. De tal manera que si hacemos algo que lo moleste a Dios, Dios destruirá al tal. Nada más. Entonces, estas cosas que ponen estos señores es desvirtuar o querer confundir o analizar cosas tan superficiales, y quizás si somos adventistas que no conocemos la profundidad de la Biblia nos quedamos confundidos, y ellos creen que han descubierto América con decir todas esas cosas que nosotros no hacemos. Si ponen la lámina. Supongamos, dice, el joven rico había guardado los 10 mandamientos desde su juventud, pero Jesús dijo que le faltaba algo a pesar de que había guardado los 10 mandamientos. Y dice, uno, dar las riquezas a los pobres y seguir a Jesús. Pero por favor, hermanos, en los 10 mandamientos se entiende que si yo, y ahora vamos a ver, yo esto que le estoy explicando con mi palabra, pero vamos a ver dos poderosos argumentos dichos por Cristo. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Por ejemplo, dar la riqueza a los pobres. Pero hermanos, cuando nosotros leemos el primer mandamiento de la ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es guardar la letrita. Ese mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el mandamiento más difícil de obedecer. Porque cualquier cosa que me desvíe de Dios se constituye en Dios ajeno. No es que yo me haga una estatua y que tenga que ser de oro, con los ojitos pintados, con la boquita pintada. No. Está hablando de que cualquier cosa que haga que yo lo ponga a Dios en segundo lugar y que lo ofenda. Entonces, si para mí las riquezas van a ser un estorbo para que yo lo siga al Señor, entonces está implícito en el primer mandamiento, no tendrás Dios en las riquezas, y el apóstol Pablo dice, cuyo Dios es el vientre, o son la complacencia propia, que son muchas cosas, puede constituirse en un Dios falso, y también dice el apóstol Pablo, y habla del Dios de las riquezas, que muchos se apartaron de la fe por las riquezas. Entonces se constituye en un Dios falso las riquezas. Cuando nosotros tomamos los bienes que Dios nos da de forma legal, no pecamos contra Dios. Pero en este caso, el Señor no era que le estaba prohibiendo a este joven rico a que él sea pobre. No le estaba diciendo, pero todo ese dinero que él tenía y que Jesús conocía que amaba la riqueza más que a Dios, de tal manera que el Señor Jesús le hace una pregunta leyéndole el corazón y la práctica de este hombre. Da la riqueza a los pobres y ven y sígueme. No, seguirte Jesús. No, yo me quedo con la riqueza. No, ¿cómo voy a dejar la riqueza? Lo voy a dar
pobre y te voy a seguir. Si Jesús me pide si Jesús me llega a decir, deja a tus hijos, deja a tu esposa y sígueme, mi esposa no es un Dios, mis hijos no son dioses, pero si Dios me pide, como le ha pedido a los discípulos, dejen todo y síganme, entonces lo que me impida, así de simple, lo que me impida, no tan solo la riqueza, lo que me impida seguir a Cristo se constituye en un Dios. Y Jesús dijo, el que hallare su vida, la perderá. Si yo hallo mi vida de forma pecaminosa con tal de ser feliz y le desobedezco a Cristo, no es digno, dice, de mí. El que no deja padre, madre, esposa, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. Y el que ama su vida, no hace falta ahora que haya un mandamiento que diga, debes guardar el mandamiento de matarte. Jesús dice, el que no aborrece su vida, el que ama más su vida más que a mí, no es digno de mí. Quiere decir que cuando el Señor me pide algo, lo que no es un Dios, se constituye un Dios, porque Dios es superior a cualquier cosa que pueda el hombre tener. Y si Dios me pide que lo siga, pero qué privilegio, hermanos. Como le mandó a Oseas, que tome una mujer adúltera. Y él fue y tomó una mujer adúltera. Y cuando uno le hace caso a Dios, siempre existe una bendición que uno en la apariencia no la entiende, pero cuando le obedece, la entiende. En el caso de Ezequiel, Dios le mató a la mujer. Ah, pero ¿por qué le mata a la mujer? Hay cuantos hombres que han perdido sus mujeres y que han muerto sus esposas, y viceversa. Y son caminos misteriosos de Dios que no lo vamos a discutir, y si Dios lo hace por algo, lo dice, pero no es para que lo traigamos. Y digamos, la ley de los 10 mandamientos no dice esto. Es un desconocimiento, son filosofías, es una insensatez. Vamos a probar. Los 10 mandamientos no nos habla del reino de Dios ni de cómo entrar en él. Hermanos, es el colmo. La ley de los mandamientos nos dice que debemos ser morales, pero sí nos dice el Señor, nos da la ley y dice que para entrar al reino de los cielos guardemos la ley. No porque Cristo no me salve, sino porque si yo la violo a la ley de Dios y pido que Jesús perdone mi pecado, ¿qué pecado me puede perdonar? Sí, nos cansamos de encontrar textos en la Biblia donde muestra que la condición para que el Señor nos perdone es el arrepentimiento y la confesión. Confesión porque no hemos arrepentido y entonces Dios nos perdona. Qué hermoso que sería, hermano, que yo viva robando y tenga una esposa y 9 amantes y le diga al Señor, perdona mis pecados, y el Señor me perdona porque no hay que guardar la ley. Y no me dice cómo entrar al reino de Dios, y entonces como no me dice, pobrecito yo, tengo 10 amantes, robo, y cuando venga Cristo digo, Señor, vos no me has dicho cómo entrar al reino de los cielos. Hermano, de tapa a tapa en la Biblia nos dice cómo entrar al reino de los cielos. Si guardamos los mandamientos, hasta me dice, si vos guardas los mandamientos, Dios mora en mí. Y si yo no guardo los mandamientos, mora el diablo. Y entonces que venga a nuestra memoria primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado traspasa la ley, porque el pecado es transgresión a la ley. ¿Te diste cuenta, hermano evangélico? Ahora en el versículo 8 de primera de Juan, capítulo 3. Y todos los que pecan, que era pecado, transgresión a la ley. ¿Y qué dice el versículo 8? Y todos los que pecan son del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Aborrezco la ley, no la guardes, y comienza con toda esta filosofía. La otra frase, no hay provisión para el perdón de los pecados en él. Pero la ley está señalándome el pecado, nada más. Y después tengo las instrucciones de cómo voy a ser perdonado. Fíjense en el Antiguo Testamento, cuando Dios da los 10 mandamientos, las 2 tablas, y vamos a decirle al Señor, Señor, te equivocaste. Esta redacción
Noten que los 10 mandamientos es redacción divina, es algo que estaba en los pensamientos de Dios, que Dios lo volcó, no un papel, sino a tabla de piedra con su dedo. En toda la Biblia, de toda la Biblia, hermanos, y tomo la Biblia, no hay nada de redacción divina. Todo lo escribieron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que sí es redacción divina, donde no interviene el pensamiento, las ideas, la forma de escribir. ¿Qué es divina? La ley. Las 2 tablas de la ley tienen una redacción divina, la primera tabla y la segunda tabla, y no añadió más. Escribió las 10 palabras, pensamiento de Dios, sentimiento de Dios, emociones de Dios, volcada a un papel, no a las tablas. Y entonces después tenemos las leyes rituales en el Antiguo Testamento. No hay provisión para el perdón de los pecados. En la ley no, la ley me muestra que debo obedecer y si desobedezco me mata. Y entonces Dios ha hecho provisión en las leyes rituales, que ofrecer el cordero, que ofrecer el becerro, que ofrecer el macho cabrío, y que los sacerdotes y que el santuario. ¿Cómo no va a haber provisión? Está la ley. Ahora, ¿qué quieren ellos? Que en los 10 mandamientos estén todas las explicitaciones de qué hay que hacer para que Dios nos perdone. Tantas cosas que se escribió en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento tenemos una frasecita. Antes teníamos cordero, macho cabrío, teníamos becerro, palomino, si éramos pobres, que el santuario, que el sacerdote, que los días de guarda, era provisión para el perdón de los pecados cuando nos arrepentíamos. Ahora una frasecita. La ley sigue señalando mis pecados y la frasecita es: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Nada más. Hay provisión y en todo el Nuevo Testamento está hablando de la nueva provisión que Dios ha hecho. Y aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Está la ley inamovible que señala mis pecados. Señores evangélicos, dejen de criticar la ley porque ustedes están guardando 9 mandamientos de la ley y la están enseñando. Están enseñando los 9 mandamientos y se cansan de predicarle a los católicos que guarden el mandamiento que falta, que guarden el mandamiento que están desobedeciendo, y lo están enseñando. ¿Y para qué critican que no hay provisión? Si la provisión está en el nombre de Jesucristo. Después dice, no prohíbe el juramento, pero Jesús prohibió jurar. ¿Cómo que no está prohibido el juramento, hermano? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Abarca toda la forma en que yo puedo tomar el nombre de Dios en vano. Y ponemos el nombre de Dios en vano porque prometo algo. El nombre de Jehová y no lo cumplo, es pecado. ¿Por qué tienen que escribir una cosa así? Y ahora noten. Dice que en ese primer concilio, 4 cosas esenciales que faltan en los 10 mandamientos, y citan lo que sucedió en el primer concilio, donde el apóstol de Santiago, después que se habló con Pedro y con Juan, pero se lo muestra al apóstol Pedro primero y Santiago concluye con ese concilio, y dice, le ha parecido que se le escriba a los gentiles, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga mayor que estas cosas esenciales. O sea, ¿cuál era la problemática? Y no leen el contexto, hermano querido, del capítulo 15. No hay que ir a los versículos 28 y 29. La comparación del texto es leer desde el versículo 1, donde habían judíos que se habían hecho cristianos y les mandaban a los gentiles que se circunciden y guarden toda la ley de Moisés que encontremos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces Pablo se enojó y entonces fueron a los apóstoles. Entonces, ¿en qué lo estaban molestando a los gentiles? A que guarden, dice, los ritos de Moisés, cosa que lo leemos en las epístolas de Pablo, Romanos, lo leemos en Gálatas, lo leemos en Efesios, lo leemos en Tesalonicenses, en Tito. Vamos extrayendo textos donde Pablo les explica a los gentiles y pelea contra los judíos que judaizaban, mandando a que guarden las leyes de Moisés y los ritos de Moisés. Entonces concluye el Espíritu Santo, y hablando por Santiago, que a los gentiles
no se los moleste con cosas sacrificadas a los ídolos, solamente que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos para que no se contaminen, de sangre. De paso, señor evangélico, la ley que prohibía la sangre, y no prohibía tan solo la sangre, sino que prohibía los animales limpios e inmundos, la sangre estaba prohibida, comer animales ahogados estaba prohibido, o sea, torcerle el cuello al animal sin derramar la sangre estaba prohibido, y la fornicación, si nosotros vamos al contexto, ahora noten para los señores evangélicos que si a los gentiles solamente habían que enseñarles y predicarles que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos nada más, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. Si os guardaréis de tales cosas, haréis bien. O sea que a los gentiles se les permitía matar, robar, adulterar. Pero no. En el versículo 4 dice, y se les prohibía la fornicación. Hermano, yo no fornico, voy a adulterar nada más. ¿Qué solución que me está dando? Yo no voy a adulterar, ahora soy gentil cristiano. Y la palabra fornicación, cuando nosotros vamos al contexto bíblico, está hablando de los animales limpios e inmundos, donde los gentiles en el pasado, o los judíos, los gentiles comían animales inmundos, y los judíos, los malos israelitas, cometían las prácticas de los gentiles, ofreciendo a sus dioses falsos animales inmundos, y por eso Dios les llamaba fornicaban con los dioses falsos, dejándolo a Jehová su marido, fornicaban, y la palabra fornicar en el contexto y en la profundidad teológica significa tanto adulterar, o sea, significa relación sexual ilícita, o sea que estos malos judíos dejaban a Jehová Dios por dioses falsos y fornicaban comiendo animales inmundos. O sea, luego le estaba diciendo, no coman sangre, no coman animales que no se le haya derramado a la sangre, que han sido ahogados, y no coman animales inmundos fornicando con los dioses falsos, comiendo, dice, en sus ollas había caldo de animales inmundos fornicando con otros dioses. Eso lo dice el contexto, y ellos no se fijan en el contexto y creen que han descubierto América, y al creer tal cosa, lo único que se le prohíbe a gentil es fornicar, adulterar sí podemos, fornicar no. Hermanos, sigamos, no sé si dice, y este habría sido cuando Jesús habla sobre la ley de Dios, dice que era el momento para los sabatistas, sabatarios, que Jesús tendría que haber hablado sobre el sábado. Veamos Mateo capítulo 22. Le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y principal mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En una palabra, el Señor ha mostrado que hay dos mandamientos que guardar. Y los tiremos a los 10. Miren, ahí está la tabla que Moisés está por tirarla y quebrarla. Que la quiebren nomás. Gloria a Dios. Paz y gracia. Porque ahora tenemos dos mandamientos para cumplir. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento. ¿Qué vamos a guardar, hermanos? Quiero que ustedes me expliquen. No guardemos nada de la ley de Dios. Solamente lo amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el otro es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo lo amo a mi prójimo, pero no tengo que hacer nada de lo que dicen las tablas esas que están allí. Poneme las tablas. Sí. Ahí están las tablas. Eso escribió Dios, redacción divina. Cuando Jesús habla del amor, si me amáis, no separa los mandamientos del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi mandamiento guardará. Y estos señores evangélicos quieren hacer ver que en el amor se anula el contenido. Entonces,
yo le diría a todos ellos, bueno, ámenlo a los católicos, pero no le manden a guardar el mandamiento que prohíbe las imágenes. Pero tampoco le manden a que guarden ningún mandamiento y ustedes tampoco guarden ningún mandamiento. Amen al prójimo. ¿Y qué le van a hacer al prójimo y qué no le van a hacer? Supongamos el primer prójimo es nuestro padre. ¿Lo vamos a deshonrar? ¿Lo vamos a maltratar a los padres? ¿Lo vamos a insultar? No, porque si yo lo amo, no puedo hacer eso. Entonces estoy cayendo al primer mandamiento de la segunda tabla. ¿Puedo yo matar? No, pero no. Está abolido el mandamiento. Yo tengo que amar al prójimo, pero yo no quiero matar porque estoy enojado. Bueno, no, si eres cristiano no puedes matar, entonces caigo al segundo mandamiento de la segunda tabla. Y así, y no adulterarás, y no robarás, no levantar falso testimonio. Tengo que caer forzosamente al contenido. Por eso dice Cristo, pero antes de decir lo que dice Cristo, ahora vamos a la primera. Si yo lo amo a Dios, ¿voy a tener dioses ajenos? Y no, porque lo amo a Dios, y entonces estoy cayendo al primer mandamiento. Y si amo a Dios, ¿voy a tomar su nombre en vano? Perdón, ¿voy a tener imágenes? No, porque es pecado. Hay pecado, entonces estás cayendo al contenido. Y si amo a Dios, ¿puedo tomar su nombre en vano? No, porque lo amo a Dios, no puedo hacer eso, entonces estás cayendo al contenido. Y si yo amo a Dios, ¿debo violar el sábado? ¿Debo guardar el sábado? No, eso ya no. O sea, para ellos en el amor están implícitos los 9 mandamientos, pero no el sábado. Con tal de atacar al sábado, dicen estas incongruencias, hermanos. Y entonces, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver rápidamente San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22. Y Jesús dice así, lo que acabamos nosotros de leer. San Mateo capítulo 22, y vamos a leer versículos 35 al 40. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, yo digo así medio al estilo evangélico, como queriéndolo hallar al Señor en una falta. Preguntó uno de ellos, el intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Porque ley se le llamaba a la Torá, a los 5 libros de Moisés, y dentro del libro de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, había muchas historias y había muchas leyes. Y este intérprete de la ley dice, ¿cuál es el mandamiento grande de todo lo que podamos ver, sobre todo en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que está plagado de leyes? Y entonces el Señor Jesús le dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es no igual, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora noten el versículo que se comen los señores evangélicos, no lo entienden, lo menciono pero no lo entienden. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el amar a Dios y amar al prójimo no significa que yo voy a anular el contenido de estos mandamientos. Depende toda la ley y los profetas. De tal manera que si yo amo a Dios, ¿qué le hago y qué no le hago? ¿No? Por eso está dado en 2 tablas. Si yo amo a Dios, no tengo Dios ajeno, no me hago imágenes, no tomo su nombre en vano y guardo su sábado, señores evangélicos. Si yo amo al prójimo, entonces honro a mi padre y a mi madre, no mato, no robo, no adultero, no levanto falso testimonio y no codicio los bienes ajenos.
¿Por qué me anulan el contenido del amor si Jesús se cansó de decir el que me ama, mis mandamientos guardará? ¿Cómo podemos amar sin guardar nada? Y para que ustedes vean que Jesús dijo esto, y yo les estoy diciendo que él lo que quiso decir, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos, rápido, Romanos. Y en Romanos, capítulo 13, para nuestros hermanos evangélicos, Romanos capítulo 13. Lamentablemente yo lo escucho hablar a los evangélicos y a adventistas que se han apartado y dicen que estamos bajo la gracia, que no hay que guardar la ley y que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero amor sin contenido, y como no quieren caer al contenido del sábado, y dicen, sí, amor sin contenido, miren lo que dice el apóstol Pablo acá. En el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Leamos hasta ahí nomás. Y eso dicen ellos. El que ama al prójimo cumplió la ley, ya está. ¿Y cómo la cumplo? ¿Qué hago y qué no hago? ¿Y por qué me pisotea? Con este versículo lo que dice Cristo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y lo repite, el que me ama, mi mandamiento guardará. No puedo separar el amor de los mandamientos. Pero Pablo no dijo esto, sino que los evangélicos leen hasta allí, pero no leen lo que sigue. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Lo explicó el apóstol Pablo, lo que los evangélicos no quieren hacer, en lo que los evangélicos no quieren hacer énfasis, y lo que Cristo quiso decir de estos dos mandamientos de amores, depende toda la ley. Amar a Dios, cumplir los 4 mandamientos dedicados a Dios. Amar al prójimo, lo acaba de decir Pablo, que se comprende sumariamente. ¿Por qué dice sumariamente? Porque está 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedicado al prójimo. Amar al prójimo se comprende sumariamente los 6 mandamientos de la segunda tabla. Y amar a Dios, señores evangélicos, sumariamente los otros 4. No, van a decir, bueno, en este caso los 3, bueno, tenés razón, adventista, no lo podemos sacar al contenido. Al único contenido que hay que sacarlo es al sábado, porque eso es lo que buscan ustedes, achacarle toda la culpa a la ley. La ley ha sido abolida. La ley ha sido abolida. Estamos bajo la gracia. Pero quieren borrar el contenido porque no les conviene el sábado, porque no existe un texto que diga y el sábado será abolido, el sábado caduca. Al contrario, leemos en el libro de Isaías, que ya lo vamos a ver en la próxima charla, que vamos a guardar el sábado por la eternidad sin fin en el cielo nuevo y tierra nueva. Y esa profecía va más allá de todos los tiempos y más allá de todos los credos y las ideologías de todos los cristianos. Por la eternidad, de sábado en sábado, iremos a adorar a Jehová y de mes en mes también para comer del fruto del árbol de la vida y de las hojas para tener salud por la eternidad. Pero hermanos, para terminar, ahora vamos a ver de dónde sacó Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús contesta, amarás al Señor Jehová con todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo explica que la ley tiene contenido. Y Cristo también lo dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Si me amas, porque en el amor están los mandamientos. ¿Y de dónde sacó Jesús? Vamos rápidamente a Deuteronomio y por eso vamos a terminar. Deuteronomio. En el capítulo 6. Dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder.
¿Quién lo dijo, hermanos? Lo dijo Jehová y Moisés lo escribió. ¿Y de dónde tomó Jesús para decir, cuando le pregunta cuál es el mandamiento grande de la ley, estaba tomando de Deuteronomio 6:5? ¿Y qué dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Señor evangélico, no se apropien de las palabras de Cristo sin ver de dónde lo sacó Cristo, aunque Cristo como Dios lo sabía y es el autor de que se escriba esto en tiempo de Moisés y por Moisés. Pero Cristo saca del Antiguo Testamento, o sea que este versículo no estaba anulando en el mismo Antiguo Testamento el contenido de los mandamientos. No quiere decir que cuando Jesús expresa esto en el Nuevo es porque está anulando el contenido. Si esto ya estaba dicho. ¿Quieren ver ahora el amor al prójimo? Vamos a Levítico. Y acá vamos a terminar. Vamos a Levítico, capítulo 18. En Levítico, leemos así. Perdón, capítulo 19, versículo 18, al revés. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y esto lo dice Jehová, lo dice Moisés, lo escribió Moisés. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién pone la firma? Viene Cristo y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y ya lo había dicho Moisés. Y ahora el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿lo dijo Cristo? Ahí está la firma, yo Jehová. Pero eso significaba en el Antiguo Testamento que el contenido del amor al prójimo esté abolido. No, hermanos, estaban los 10 mandamientos, los 10, la letra de los 10 en el amor a Dios, 4 en el amor al prójimo, 6 en el Antiguo Testamento, amor a Dios y amor al prójimo, explicado por el apóstol Pablo. El contenido, no hay ley sin contenido, explicado por el mismo Cristo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Condición, versículo 15 de todo lo que pidas al Padre en mi nombre, San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. El versículo 15, inmediatamente, si me amáis, guardad mis mandamientos, tenía contenido. Y el que guarda los mandamientos, yo rogaré al Padre para que os dé el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve ni lo conoce. El que me ama, mi mandamiento guardará. Otra vez habla del contenido, y entonces mi Padre le amará, yo le amaré y vendremos a él. Y en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y yo me manifestaré a él. Hermanos, no se puede sacar el contenido del amor. No hay amor sin contenido. Y estos señores, con tal de atacar al sábado, nada más, ya no saben qué más hacer. El amor a Dios tiene 4 mandamientos, no falta el sábado. Y en el amor a Dios no falta el mandamiento que prohíbe no tener imágenes. Pero a eso sí, al contenido ese sí lo predican. Pero al contenido del sábado no lo predican. Y entonces vamos a ver el próximo sábado, si Dios quiere, más textos, pero vamos a mostrar de forma resumida, concentrada, argumentos para que nosotros sepamos defendernos, porque ustedes saben que hay un libro que se llama Ataque y Defensa a la Ley. Ahí está todo lo que ustedes necesiten. Pero como es largo, tiene 430 páginas y puede ser pesado para muchos. Bueno, y entonces yo les voy a dar nada más que un resumen concentrado, condensado, como le estoy haciendo ahora, para que se sepan defender de esos argumentos tan incongruentes de los señores evangélicos. Pero va a llegar un momento en que van a entender que es el diablo el que pone argumentos tan inverosímiles porque la odia la ley. ¿Se dan cuenta ustedes que son argumentos que no tienen, digamos, no hay un raciocinio de Espíritu Santo, sino hay una brutalidad de los pensamientos satánicos?
incongruentes al 100%, se dan cuenta, pero lo que presentamos nosotros en Antiguo y Nuevo Testamento tiene lógica pura. Entonces, hermanos, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a ver ese concentrado para que ustedes tengan, y si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué Roberto está dando una clase sobre la observancia de la ley y sobre lo que dice en lo evangélico? ¿Por qué me está enseñando Apocalipsis? Entendamos, hermanos, que Apocalipsis se lo puede estudiar leyéndolo nada más. Léanlo, hermanos. Pero así de simple. Y se lo puede profundizar. Y al hablar de un mensaje de forma complicada que se presenta en el capítulo 10, un evangelio eterno, que entiendan lo evangélico, que no hay que predicar el rapto, y Cristo viene, pero ¿y qué es ese evangelio eterno? ¿Y quiénes lo tienen que predicar? ¿Y qué van a predicar? Y está la ley dada así en forma simbólica, solayada, pero en otro versículo dice claramente, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, la expresión guardar, obedecer, hacer, le molesta a Satanás. No guarde los mandamientos. Aborrezco a los que guardan los mandamientos de Dios. Aborrezco la ley. Y los que violan la ley son míos. Los que no entienden la ley son míos. Los que no entienden que en el amor están los 10 mandamientos, en el amor a Dios y al prójimo, son de Satanás. Y Cristo no les va a contestar. Lamentablemente, muchos cristianos se perderán haciendo grandes milagros y sus sanidades que van a ser rebasadas cuando venga el Espíritu Santo y se vean sanidades de verdad. Gracias por la atención. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo sábado.